Mongolia, la tierra de los nómadas. Viven aquí desde hace miles de años en sus casas portátiles, los ger de lonas blancas que resaltan en el paisaje de la taiga siberiana septentrional o en el inmenso desierto del Gobi meridional. Los Darjat habitan en la región central, un territorio de transición entre el reno del norte y el camello del sur, en la que soportan los vientos gélidos de los inviernos de inmensas nevadas a 40 grados bajo cero y el calor de los tórridos, aunque efímeros veranos, a más de 40 grados sobre cero. Mongolia tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados y tan solo 2,5 millones de habitantes. El 10% se localiza en las ciudades. El resto vive con la casa a cuestas, en traslados constantes buscando las mejores condiciones para sus rebaños. Crían más de 45 millones de cabezas. El interior del ger es muy confortable. El suelo suele estar cubierto de alfombras. La espesa capa de fieltro de las paredes y el techo lo aíslan del exterior, produciendo un efecto termo. Las fotos de la lucha mongola, en la que aparecen sus ídolos, siempre están presentes. Es la pasión nacional. En el centro se coloca el fogón, que a manera de salamandra también hace las funciones de estufa. Utilizan la boñiga seca del ganado para encender el fuego de sus hogares. Es un combustible ecológico que ha contribuido a preservar las áreas de bosque boreal que todavía perviven en esta región. Los productos lácteos son la base de la alimentación. Con la leche, ya sea de cabra, yak, vaca o yegua, elaboran quesos, mantequilla, nata, yogur y el tradicional té, que hierven en leche. Es la bebida cotidiana de los nómadas mongoles. El ganado lo matan en septiembre. Es la única época del año que se alimentan con carne fresca. El resto del año comen carne seca, que hidratan cociéndola junto con algo de grasa de yak y a veces pasta que compran en las factorías. Carecen por completo de productos vegetales. El clima no permite ningún tipo de cultivo. El ger posee un boquete redondo en el techo que asegura la salida de humos y la entrada de aire. En el exterior, un trozo de fieltro móvil les sirve para graduar su abertura o para cerrarlo completamente cuando nieva. El clima nos favorecía. La semana anterior era impensable realizar este tipo de rodajes. El frío y los vientos huracanados no nos lo permitieron. Aunque nuestra dicha duró poco. El clima volvió a empeorar. Este fue el único plano en que pudimos utilizar el traveling. El ger es la mejor vivienda que pueda tener un nómada. Su forma redonda ofrece menor resistencia a los vientos tempestuosos de las estepas y es absolutamente portátil. En esta época, antes de que termine la primavera, la mayoría de los nómadas de Mongolia se mueven. Cientos de miles de familias organizan sus caravanas y se trasladan hacia el norte para que su ganado pueda engordar con los nuevos pastos y obtengan las reservas necesarias para soportar el duro invierno. En el desmontaje y traslado coopera toda la familia. Es un trabajo casi mecánico. Hay años en los que se trasladan hasta 8 veces. El tono
el arco de madera en el que se engarzan las traviesas del techo, es la pieza principal del ger. Se sustenta sobre 2 columnas también de madera. Lo reemplazan por uno nuevo cada 3 o 4 años. Si se quebrase en pleno invierno, cuando la nieve y el hielo hacen intransitable la estepa, tendrían muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aquí todo es más difícil. Hasta la pesca adquiere unos aspectos poco comunes. Los ríos permanecen congelados más de 10 meses al año. Los Darjat evidentemente no son pescadores, pero algunos se dedican a extraer de los ríos el suculento blanco Darjat, un pescado realmente exquisito. Taladran la espesa capa de hielo de la superficie con una barrena. Una vez ensanchado el agujero, introducen el anzuelo con un sedal. Y a esperar con paciencia a que los peces acudan. Ha habido suerte. Hoy comerán el suculento blanco de los hielos. El tambor de paz de los chamanes resuena en la noche esteparia. Los Darjat siguen practicando los ritos chamánicos del pasado. Creen que en el cielo viven 99 espíritus. 55 de ellos moran en el oeste del firmamento y son blancos, sabios y benévolos. Los otros 44 se encuentran en el este y son negros y malvados. Los chamanes sufren severos trances que les sitúan en otra dimensión mística. En ese estado anímico curan a enfermos, acompañan a las almas de los difuntos al más allá y protegen al clan y a su ganado de los espíritus diabólicos. En algunas ceremonias utilizan la amanita muscaria, una seta que contiene un alcaloide enteógeno que les permite realizar viajes extrasensoriales. En la Edad Media fue muy utilizada en Europa Central en aquelarres y rituales de brujería. A partir del siglo XVI, la mayoría de las tribus nómadas mongolas se convirtieron al budismo lamaísta tibetano, la religión amarilla. En cualquier rincón del país se pueden encontrar pequeños monasterios donde a veces solo vive un monje lama que dedica su tiempo a la meditación y la oración. Son los jinetes Darjat, los herederos de un pasado glorioso cuando sus ancestros cabalgaban al lado del poderoso Gengis Khan, que con su ejército de nómadas conquistó el mundo. Se calcula que en Mongolia se crían unos 8 millones de caballos. Todavía hay manadas salvajes. Los Darjat los atrapan con las urgas, unas largas varas que terminan en un lazo y los doman a la antigua usanza.
Nos encontramos al sur de la isla de Sulawesi, en Indonesia. Vamos al encuentro de los Bayau, un pueblo muy singular. Son los nómadas del mar. Viven a bordo de sus embarcaciones llamadas lepas. Pasan toda su vida en ellas. Solo desembarcan para intercambiar productos con las tribus de la costa o en caso de necesidad. Su hábitat es el mar. También se les puede encontrar en las costas de Tailandia, Filipinas, Vietnam y Birmania. En algunos lugares les llaman los gitanos del mar. Como es lógico, la base de su alimentación es el pescado. Todos los días tienden sus redes cerca de los manglares, donde es más abundante la pesca. Con una larga vara golpean la superficie del agua para ojear los bancos de peces y conducirlos hacia sus redes. Las embarcaciones son sus casas. En cada lepa puede vivir una familia de 5 miembros. La proa es la zona de estar. En el centro se encuentran los dormitorios y la despensa con las jaulas para guardar los animales. Y en la popa, la cocina. Conocen estas aguas a la perfección y los frutos del mar que encuentran en ellas. Uno de sus manjares preferidos son estas grandes ostras que ahuman para conservarlas. Es habitual que los ancianos Bayau tengan las piernas atrofiadas por haber permanecido toda su vida a bordo de sus lepas. Son grandes buceadores a pulmón libre. Pueden permanecer sumergidos más de 4 minutos y descender hasta 15 metros de profundidad. Utilizan pequeñas gafas cuyos cristales son trozos pulidos del caparazón de las tortugas carey. Para ellos el mar está lleno de símbolos e indicaciones. Saben el día que es observando las algas de la costa. El tercer día de mes se abren para expulsar las semillas. Entre el 10 y el 15 permanecen cerradas. Del 20 a finales de mes su color se vuelve intenso. Son afables y abiertos y tienen un gran sentido del humor. Cuando oscurece se suelen agrupar para estar más seguros durante la noche. A veces sufren ataques de pequeños grupos piratas. El gobierno indonesio pretende sedentarizar a los Bayau. Algunos viven ya en casas palafitos, como en el pueblo de Torosiaje. Al menos sus viviendas siguen estando sobre las aguas. Se ha construido sobre un arrecife de coral muerto que se inunda cuando sube la marea. Los niños Bayau acuden todos los días a la escuela. Quizás las nuevas generaciones de Bayau abandonen la forma tradicional de vivir sobre sus lepas, pero lo que nunca podrán hacer será olvidarse del mar.
Cada vez son más los que trabajan en tierra, en explotaciones como esta de copra. Desde siempre en estas costas se ha cultivado y exportado el coco. Durante el día están en las factorías extrayendo la pulpa del coco o recolectando en las fincas. Ascienden con métodos rudimentarios y sin más seguridad que su pericia hasta las copas de los cocoteros, a veces a 30 o 40 metros de altura. La mayoría regresan a la costa al caer el sol y pernoctan en sus embarcaciones. También trabajan como braceros en las plantaciones de arroz en las épocas de siembra y recogida. Son los nómadas del mar, una forma de vida singular que todavía perdura en estas lejanas costas de Indonesia. Ahora visitamos a los nómadas de las flores. Son apicultores tibetanos que se van trasladando con sus colmenas durante todo el año. Aquí en el Tíbet las floraciones se producen en diferentes estaciones dependiendo de la altitud. Viajan con sus colmenas buscando los campos de flores. Suelen instalar su campamento cerca de caminos y carreteras para que los viajeros paren y compren el rico néctar de sus abejas. No llevan demasiada protección. Están acostumbrados a las picaduras a las que les atribuyen ciertas propiedades curativas. Los panales son introducidos en un bastidor metálico que gira en el interior de un cubo. La miel se desprende de las celdas de cera mediante la fuerza centrífuga, quedando depositada en el fondo del recipiente. Durante la primavera acampan en los valles cálidos de las tierras bajas y cesan en su actividad para favorecer el nacimiento de nuevas reinas con las que renovar la colmena. El resto del año viajan buscando campos de flores donde soltar sus enjambres. Entre Angola y Namibia encontramos a los pueblos Himba, pertenecientes al grupo étnico de los Herero. Se conoce poco del pasado de este pueblo, que se presume originario de la región de los Grandes Lagos, de donde emigraron por algún motivo. Atravesaron las tierras de numerosos pueblos que los rechazaron hasta que se instalaron en la zona que habitan actualmente.
Son el pueblo rojo, por el ungüento con que se impregnan a diario sus cuerpos. La mujer adulta añade a sus trenzas el embé, el gorro que las caracteriza. Llevan tobilleras cuya anchura delata su posición social. Las faldas son de piel de cabra. Lucen también brazaletes de cobre. El hombre casado recoge su pelo bajo un paño que se ciñe con una cinta de cuero y se rasura el cabello del cogote. La ganadería es el elemento principal de la economía jimba. Estas tierras no permiten el desarrollo de la agricultura. El ganado ovino está considerado como ganado menor. El sueño de todo jimba es llegar a tener un gran rebaño de bueyes. Lo normal es que sean los ancianos los que tienen mayor número de reses. El ganado corriente lo heredan por vía materna y el sagrado por vía paterna. Los espíritus de sus antepasados se comunican con ellos a través de las reses sagradas. El consumo de la leche de estas vacas está sujeto a normas muy estrictas. Se guarda en recipientes especiales y no puede emplearse para fabricar manteca. La carne, el principal aporte proteínico de los jimba, no se puede consumir si las reses no han sido sacrificadas ritualmente. Su modo de subsistencia está basado en el ganado, así como la vida política, religiosa y social. La vaca es el símbolo que mejor expresa la identidad del mundo jimba. Aparte de ser la fuente principal de alimentación, el ganado es importante como moneda de cambio y para la fabricación de ropa, cinturones, tiras y calzado. El agua es de suma importancia para estos pueblos. La extraen por métodos artesanales. Cuando los pozos se agotan, abandonan el poblado y se desplazan a otro lugar donde puedan conseguir suficiente agua para ellos y para su ganado, centro de toda su cosmogonía. La base fundamental de la alimentación jimba es la leche. Con ella elaboran cuajadas y requesones con métodos muy rudimentarios. La agricultura es prácticamente inexistente o anecdótica. Simplemente recolectan frutos silvestres. Las mujeres son las encargadas de construir las casas, que son de forma circular de unos 3 metros de diámetro por 2,5 de altura. Mezclan el estiércol con arcilla, obteniendo una densa pasta que colocan cuidadosamente cubriendo el tejado de la choza. Una vez solidificada, les sirve para protegerse de las lluvias y para aislarse de las altas temperaturas. Tras los ritos iniciáticos, las niñas cambiarán sus 2 coletas frontales y dirigidas hacia adelante por un peinado compuesto de trencitas peinadas hacia atrás. Los niños se dejarán crecer una sola trenza. Las mujeres jimba dedican gran parte del día a acicalarse y al cuidado de sus cabellos trenzados. Se afeitan el cuello y las partes del cuero cabelludo que rodea el nacimiento de las trenzas. Con la manteca elaboran un perfume cuyo olor les entusiasma. Trituran la soquí de Maui, unas piedras rojas ricas en hierro. El polvo que obtienen lo mezclan con manteca de vaca. El ungüento resultante lo usan como cosmético. Este preparado protege la piel del calor del día y del frío de la noche. Creen en Enyambi, el ser supremo creador de todo. Pero este es un Dios bueno. No se enoja ni castiga, por lo que no requiere sacrificios.
El trueno y el rayo son sus manifestaciones. Pero al margen de este dios lejano, los himbas creen en los antepasados, cuyos espíritus actúan constantemente sobre los vivos y pueden mediar entre los hombres y Dios. A ellos es a quien les rinden culto. El pueblo himba es uno de los menos aculturados que existen en la actualidad en África. Aunque las influencias occidentales son inevitables, sus usos y costumbres siguen siendo propios y ancestrales. No conocen instrumentos, tan solo el cuerno del oris, que hacen sonar para llamar al ganado. En sus danzas componen el ritmo a base de palmas. Sus movimientos suelen imitar los movimientos de los animales domésticos. República Centroafricana, muy cerca de Camerún. En estos bosques vírgenes todavía vive uno de los pueblos más antiguos del planeta. Son tan milenarios como la propia selva que les da refugio y les aísla del exterior. Se trata de los pequeños pigmeos Baka, los auténticos nativos de África. Llegamos al campamento del anciano Caló cuando comenzaba a amanecer. La gente dormía en el interior de sus iglús vegetales, la sencilla casa pigmea. Pronto comenzó la actividad. Era la segunda vez que les visitábamos. Unos meses atrás nos habían contado lo acosados que se sentían por el avance de las explotaciones forestales. No entendían por qué los hombres blancos cortaban el bosque. Lo cierto es que una maderera se instaló cerca del territorio que ocupaban. Les instigaron de tal manera que tuvieron que emigrar hasta el lugar donde acampaban ahora. Acordamos regresar y realizar una película sobre sus costumbres ancestrales para mostrar cómo era su pueblo y denunciar la amenaza a la que se enfrentaban. Al ritmo que se tala, en pocos años la selva desaparecerá, el único hábitat que conocen los Baka. Es un pueblo feliz, adaptados perfectamente a su medio. Conocen los misterios y los secretos de la selva, entre los que se encuentran la extensa farmacopea natural que utilizan. Remedios medicinales eficaces casi para todas las enfermedades que conocen. No en vano, el pigmeo es el grupo étnico más longevo del mundo. Viven en simbiosis con la naturaleza, a la que respetan y alaban como su Dios supremo, hacedor del mundo. Se calcula que en África quedan unos 300.000 pigmeos de diferentes tribus. La mayoría viven desarraigados fuera de la selva, al lado de los caminos polvorientos o en los arrabales de las grandes ciudades. Tan solo unos 5.000 permanecen en el interior del bosque como hace cientos de miles de años. Siguen tallándose los dientes. De esta manera pueden masticar mejor la carne que cazan, aunque también lo hacen por conceptos estéticos difíciles de entender para nosotros. Los jóvenes Baka aguantan el dolor en prueba de su valentía. Es una parte más de su iniciación. Recuerdo que cuando les vi por primera vez,
Me sorprendieron dos cosas: sus dientes afilados y el tizón candente que siempre llevaban cuando se adentraban en la selva. Es decir, transportaban el fuego como se hacía en el Neolítico. Aunque saben producirlo, prefieren conservarlo. Utilizan muchos tipos de fibras vegetales para confeccionar canastos de diferentes usos, morrales, mochilas, cuerdas, cintas y su propia vestimenta: faldas, taparrabos y tocados. Las telas, así como los machetes, las ballestas de caza y los escasos utensilios de cocina que tienen, los consiguen de las tribus bantú que les rodean, a cambio de pieles y carne de bosque. Nuestra llegada fue una verdadera fiesta para ellos, algo que rompía el tedioso pasar de lo cotidiano. En esta ocasión llevábamos mucho más equipo, casi 1 tonelada de material. Nos entendíamos con ellos mediante una cadena de traductores que no siempre eran capaces de llegar a expresar al bacá lo que se comenzaba en francés y pasaba por el engala. Ellos te van a entrar por aquí. Ellos. Este te viene por aquí, estos por aquí. Se juntan aquí y los sigues. El kiriki. ¿Qué es lo que hace? A ver, por favor. ¿Puedes repetir? Los primeros días fueron difíciles tanto para nosotros, que nos teníamos que habituar al clima agobiante de la selva y a sus mosquitos, como para ellos, que tardaron en entender lo que hacíamos. Caló había reunido a unos 300 pigmeos. La mayoría en su vida habían visto ni una simple foto, pero les divertía mucho verse en el monitor. Enseguida se adaptaron al pesado ritmo de los rodajes. Además, no tenían miedo escénico. Poco a poco fuimos realizando las secuencias que definían su singular forma de vida. Las mujeres bacá se ocupan de la recolección de frutos, raíces y tubérculos. Los hombres son cazadores. Salen en grandes partidas que actúan en equipo. En ocasiones cazan con redes confeccionadas con lianas. Acotan una gran parcela y ojean las presas hasta las redes. Normalmente cazan con sus lanzas y las ballestas bantú. Todavía usan los colmillos de felinos u otros animales como puntas de sus lanzas, aunque lo más usual es que las fabriquen de hierro, limando las hojas viejas de sus machetes. Confeccionan dardos de caña astillada para las ballestas. Una vez afilados y equilibrados, los convierten en armas letales al impregnarlos con una mezcla de barro y jugo vegetal de estrofanto, una planta extremadamente venenosa. Tan solo con rozarla descuidadamente produce graves erupciones en la piel. Tras meses de batidas de caza, los animales se alejan. Entonces levantan el campamento y se trasladan a otros lugares. Nunca recorren más de 40 o 50 kilómetros. Cuando encuentran un enclave apropiado, en el que normalmente han acampado en otras ocasiones, limpian la zona de vegetación e instalan sus pequeñas chozas. Las mujeres son las encargadas de construir las viviendas, que no son más que un simple refugio, un entramado de varas flexibles recubiertas por hojas para protegerse de la lluvia. Como nómadas que son, tienen muy pocos enseres, canastos, algunas cacerolas y las armas de caza. Ni necesitan ni dependen de nada más,
lo que les permite vivir con la libertad que nosotros hemos perdido. A lo único que se aferran es a su hábitat protector, a su selva sagrada y venerada como un poderoso dios al que llaman Eyengi. Cualquier ocasión es buena para cantar. Lo hacen todo el tiempo. Duermen muy poco. Casi todas las noches escuchábamos las voces polifónicas de las mujeres desde nuestro campamento. Los Baka cantan desde la niñez. Este tipo de canción es el yeli. Las mujeres lo entonan por las mañanas antes de que salgan las partidas de caza. Comienza con una sola voz a la que se van uniendo paulatinamente las demás, cada una con su propio tono y cadencia. Creen que estas melodías encantan a los animales y provocan que la caza sea más fácil. En el río hacen sonar el agua. Los hombres se deleitan viendo cómo las mujeres contorsionan sus caderas bailando al son del ritmo acuático. Un grupo de mujeres golpea la superficie del agua con los brazos y componen un ritmo de percusión que simula el sonido de los tambores. Los pigmeos nos demostraban continuamente una realidad indiscutible. Son un pueblo feliz, sin duda mucho más que nosotros, instalados en la atalaya del progreso. Estábamos en época seca, pero llovía y llovía. Acá helados de frío, me ha cogido una pulmonía. Después de los días que han estado enfermos hemos tenido que cruzar la mitad. Y esta noche ya veremos, está todo montado. Todos los días. Está cambiando el clima en todo el mundo. Adelantó un Esto poco no la es humedad. normal, se le puede llover un día, una tormenta, el cambio de estación, pero esto es una pasada. Es que está lloviendo todos los días, un día sí otro, ¿no? Esto en la seca nunca se ha visto. O sea que por eso estamos aquí en esta época. También aquí la miel es el manjar del bosque. Los Baka la consiguen sin necesidad de cortar los árboles que contienen los panales, como hacen algunas tribus amazónicas. Confeccionan unos atillos de hojas verdes y leña seca que producen mucho humo. Les sirve para aturdir a las abejas. Es la única protección que utilizan. Con la ayuda que les brindan las lianas, trepan hasta las enormes copas de los árboles, a veces a 30 o 40 metros de altura. Allí arriba es donde las abejas hacen sus colmenas. Aparte del alimento que supone la miel, aseguran que posee poderes curativos. Por eso siempre la recolectan para los enfermos. Para los Baka, la enfermedad tiene una trascendencia religiosa. A pesar de que utilizan remedios naturales para combatirlas, es imprescindible la intervención del más allá para que la curación sea efectiva. Todas las dolencias que padecen son provocadas por conjuros o maleficios y por la intervención de los espíritus. No existen accidentes fortuitos. Hasta el azar es inducido por las fuerzas sobrenaturales. Por eso, la importancia de los curanderos.
Son hombres especiales, con gran capacidad de fascinación. Conocen el mundo paralelo de lo mágico e interpretan los símbolos que perciben en la jungla, de donde proviene su sabiduría. Son capaces de enfrentarse al mal y vencer a los más poderosos sortilegios mediante exorcismos y limpias. La muerte es el gran tabú, aunque la aceptan con naturalidad. El difunto es embalsamado con una corteza de árbol y conducido hasta el centro del campamento. La danza fortalece los lazos fraternales y hermana la comunidad. En sí misma es un acto ritual, un medio para comunicarse con el mundo de lo ultrasensible. Son muy frecuentes entre los Baka. Cualquier pretexto es bueno para pasar la noche entre cantos y bailes al son del frenético ritmo de percusión. Siempre se producen trances, estados de posesión que les hacen entrar en una realidad paralela y sublime, donde se sienten más cerca de sus espíritus protectores. Bueno, vamos a rodar esto con las antorchas, como podamos, que lo tenemos ahí. Ha sucedido una catástrofe. Cuando íbamos a iniciar un rodaje nocturno, el grupo electrógeno de 80 kilovatios que teníamos se ha incendiado. Impotentes presenciamos absortos cómo se calcinaba junto con la furgoneta que lo transportaba. Una manguera de caucho que silenciaba el escape ha sido la causante del incendio. Menos mal que era de gasoil y no ha explotado. Si hubiese sido de gasolina, ahora estaríamos lamentando una verdadera desgracia. El desastre y un coche de Feli. El curandero prepara el embundum, un cocimiento de la corteza de la raíz de la planta iboga, que contiene la ibogaína, un poderoso alcaloide alucinógeno de efectos similares al peyote o a la ayahuasca. Al rato, los que han ingerido el fármaco visionario caen en un profundo estado de trance y comienza el viaje psicodélico hasta lo más profundo del bosque mágico, donde habitan los guardianes de Yengi. Allí visualizarán el futuro y recibirán los consejos de sus ancestros. En la época seca, cuando los caudales son muy pequeños, las mujeres pescan en los ríos mediante presas. Se necesita una gran participación. Los hombres vigilan para prevenir el ataque de las alimañas. El método consiste en ir represando el río por parcelas que desecan para que los peces se queden sin agua y así poder atraparlos fácilmente. Estas quebradas son muy peligrosas. A veces tienen encuentros con animales poco amistosos, como las serpientes. Aquí habitan dos de las más peligrosas del mundo por la toxicidad de su ponzoña. La víbora gabonensis, a la que llaman cuatro pasos, aludiendo a los últimos que da su víctima antes de morir, y la mamba negra, a la que apodan la minuto, que es el tiempo que dura vivo el que es alcanzado por sus colmillos venenosos.
Aseguran que conocen remedios para estas mortales picaduras. Todo es posible, aunque no conocimos a ninguno que hubiese sido víctima de estas serpientes y se hubiese curado. Así se destruye la selva. Todos los días, los grandes colosos vegetales caen al suelo. Para los Baka es un cataclismo que devora inexorablemente su mundo. Ellos asisten impotentes al final de su forma de vida, mientras los bastardos intereses económicos, las corruptelas de los gobiernos africanos y la pasividad de todos provocan este desastre irreversible. Nuestra estancia con estos pequeños hombres de los bosques africanos, que no sobrepasan el 1,5 metros de altura, llegaba a su fin. Que dejen aquí las cosas y hacemos los 2 planos que tenemos que hacer y ya después... ¿vale? Dejan todas las cosas. Bueno, todas las cosas que no son... ¿entiendes? Los Baka emigraban de nuevo. Una vez más huían de los madereros y de sus monstruos mecánicos. Se internaban en lo más profundo de la selva, su gran dios Enki. Cada uno de nosotros dejaba parte de su corazón con ellos. En nuestras mentes todavía resuenan sus cánticos nocturnos y su alegría. Y lo más importante, el privilegio de haber conocido a un pueblo feliz y arraigado a sus costumbres eternas. Una lección de humildad que nos hizo ser más críticos con nuestra propia vida. Très bien. Un salaud, salut, malam. Très bien.